Quiero empezar este mensaje con una introducción y es una pregunta que de pronto a muchos nos ha pasado. No sé si usted ha pasado por esa situación, pero alguna vez usted ha estado en una situación donde lo están presionando y las demás personas están tratando como de empujarlo a usted para que hacer algo que usted sabe que está mal. De pronto algo que va en contra de los principios que usted tiene. Y más aún hacer algo que va en contra de los principios del Señor, de la fe en el Señor. Y toda la gente de pronto alrededor dirá, no, pero eso que estamos, que queremos que hagas es algo que es normal, todo el mundo lo hace. Pero hay algo en tu corazón que te dice, que te dicta que no es lo correcto, que pues eso va en contra, a pesar que la gente lo hace comúnmente o lo hacen normalmente, sabes que está mal hecho. Y a veces tomar como estas decisiones de hacer lo correcto quizás trae un costo a nosotros, un costo quizás irremediable, no sabemos, pero yo creo que muchas veces nosotros hemos estado en situación así. Y esto mismo que yo le estoy contando aquí, en la Biblia encontramos una historia de 3 jóvenes que pasaron por una situación quizás similar o aún peor, por decirlo así. Y ellos básicamente enfrentaron una amenaza que esta amenaza los condenó a muerte, o esta decisión que ellos tomaron los condenó a la muerte. Y estos jóvenes, dice la historia, que si ellos no obedecían el mandato de un rey, iban a ser lanzados a un horno de fuego, y eso fue lo que pasó. Pero ellos decidieron ser fieles a Dios hasta las últimas consecuencias. Por eso, mis hermanos, les invito a que abramos nuestras Biblias en el libro de Daniel, capítulo 3. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernantes de las provincias y a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lengua, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley
que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos esos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a sus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atase a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y esos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean por en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid, venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a esos varones como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Mis hermanos, esta historia la he titulado Convicción y fe a prueba de fuego. Convicción y fe
a prueba de fuego. Buen Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, por este momento, por este tiempo que, Señor, me das para compartir, Señor, tu palabra. Gracias, Señor, por el privilegio, Señor, de poder servirte, de poder adorarte, Señor. Que tu palabra, Señor, en esta noche, Señor, sea expuesta y que el mensaje, Señor, que tú quieres dar, Señor, sea llegando, Señor, a cada una de nuestras vidas. Que toda la honra, que toda la gloria, que toda la exaltación sean para ti en Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, convicción y fe a prueba de fuego. Cuando el rey Nabucodonosor construye esta estatua de oro, pues para mí es inevitable pensar en el sueño que él había tenido en el capítulo anterior. Este sueño que él nos acordaba y que fue revelado a Daniel, y ya que parece que, bueno, que también el rey Nabucodonosor recordemos que en el capítulo anterior, él había hecho un reconocimiento a Dios, pero parece más que este reconocimiento que él hizo fue más emocional que una realidad que él estaba viviendo. Sin embargo, hay algo que a lo largo de estos primeros versículos o estos capítulos que está en el libro de Daniel nos muestra, y es que este rey Nabucodonosor parece ser que era un rey muy, muy, muy soberbio, ¿no? Y ya que cuando él construye, recuerden que el sueño que él había tenido era que había visto una estatua, que la cabeza era de oro, su parte del pecho y era de plata, la otra parte de bronce, de hierro y así sucesivamente. Y Nabucodonosor pareciera que quisiera como que no aceptar la historia o la profecía que Dios había dado a Daniel por medio de este sueño. Y él, lo que quizás podíamos concluir aquí es que él era representado como la cabeza de oro, el imperio más fuerte o más importante, por decirlo así, y él hace una estatua totalmente de oro, como para decir, bueno, mi imperio, los sueños aquí o las profecías no caben, es lo que yo diga, y como dando a notar que su imperio nunca iba a pasar de moda, por decirlo así, ni que vendría otro reino a reemplazarlo. Y simplemente en estos primeros 7 versículos pues encontramos esta historia, y en el versículo 1 y 2 pues encontramos este mandato que el rey ha hecho. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos, y dice que la levantó pues en el campo de Dura, que era una provincia de Babilonia. Y dice que el rey mandó a reunir a todas las personas importantes de su reino, como si el presidente de Colombia reuniera a los senadores, a los gobernadores, a los concejales, a los políticos, pues a todo el gremio pues político de este entonces. Y el rey hace esto, y cuando uno ve esta historia o escucha esta historia, bueno, yo me puse a analizar, bueno, ¿qué es un codo? Pues la verdad es una medida que es un poco distinta a lo que nosotros manejamos. Y esta estatua, podríamos decir que tenía un promedio más o menos de 27 metros de alto y 2.7 metros de ancho. Y básicamente él reúne pues a los más altos personajes de su reino. Y lo que resalta en realidad el versículo 2 es que esta reunión de todas estas personas importantes en su reino era para que la dedicación de esta estatua y lo que significaba dedicar una estatua era que estaban aceptando la soberanía total del rey, pero también para los
los babilonios era también reconocer una conexión que el rey tenía con sus deidades o con los dioses babilonios. Y simplemente el acto de obligar a todos a adorarla era una forma de exigir lealtad y exigir una lealtad absoluta pues al imperio babilónico, pero también aceptar las creencias de tal cual como encontramos pues en el versículo 4 que nos cuenta esto. Y dice así el versículo 4: y el pregonero anunciaba en alta voz que se mandase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír pues estos instrumentos, la flauta, el tamboril y toda la cosa, la gente tenía que postrarse y adorar la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Pero el que no hiciera caso a este mandato que el rey había hecho, pues sería echado a un horno de fuego que estaba ardiendo. Y al escuchar este mandato, notamos que este era para cumplirlo de forma inmediata, no era una cosa que, bueno, sí, ya escuché la música, espérame y ya voy más tarde a hacerlo eso. No, era una cosa que al oír había que hacerlo de forma inmediata, si no la consecuencia pues era morir, era echarlo pues en este horno de fuego. Y me llama la atención lo que narran los versículos 8 al 12, porque seguramente algunos de estos caldeos que acusaron a los judíos, estos sabios, no estaban como que muy contentos con el reconocimiento que el rey Nabucodonosor había hecho en los primeros capítulos 1 y 2 a Daniel y a sus amigos, a Sadrach, Mesach y Abednego. Recordemos que estos jóvenes fueron usados de manera muy especial por el Señor, y el rey había dado ciertas responsabilidades que quizás para estos babilonios eran algo que ellos quizás querían, no sé. Y por eso ellos hacen la acusación delante del rey. Dice el versículo 8, dice: por eso en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Entonces vean que ellos no fueron pues como que les caían bien, sino que hubo malicia en esa acusación que ellos hacían. Y dice el verso 9: hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre que al oír la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música se postre y adore la estatua de oro. Versículo 11: y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Ahí se ve como que la cosita que ellos tenían, ¿no? Y Sadrach, Mesach y Abednego, estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. Y seguramente, mis hermanos, esta era la acusación, pero lo que me llama la atención es que esta acusación deja en descubierto una convicción muy profunda que tenían estos varones judíos, ya que ellos, cuando dicen que no respetaban al rey, en realidad este término respetar que ellos utilizan aquí, lo que significa es que no habían puesto atención a lo que el rey había dicho, es decir, no habían puesto atención a la orden que el rey había dado. Como cuando yo le digo no sé, a un hijo mío: mi hijo, hágame un favor, bájale el volumen del televisor, y no lo baja. Pues algo podemos hacerlo parecido así, pues. Y estos muchachos tampoco, bueno, no rendían adoración a los dioses babilonios. Obviamente estos eran judíos, y mucho menos pues a una imagen de una estatua de oro que probablemente o posiblemente era la representación del reino babilónico o de Nabucodonosor mismo. Y cuando yo leo este pasaje, a mí me surge una pregunta, y una pregunta creo que nosotros debemos hacernos o reflexionar, y es: ¿qué tan profundas son nuestras convicciones para con el Señor? Estos jóvenes tenían pues una convicción muy, muy profunda, muy arraigada, tanto que
Bueno, estos caldeos se habían dado cuenta de eso y utilizan esta acusación para hacerlos quedar mal delante del rey. Pero era algo muy interesante la convicción que tenían estos muchachos. ¿Será que tú y yo tenemos también este tipo de convicciones en ciertas situaciones que requieren demostrar, perdónenme la expresión, la casta, qué tipo de creyentes somos con el Señor? Y seguramente cuando el rey escucha esta acusación, los versículos 13 al 15 muestra una reacción del rey. Entonces el versículo 13 dice: entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Y habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo, y que Dios será aquel que os libre de mi mano. Vemos que era un rey soberbio, ¿no? Y era una situación, podríamos decir que humanamente complicada, humanamente compleja, difícil. Y en este contexto, la no obediencia pues directa al rey, y más que una falta de respeto grave hacia él, significaba rebeldía en contra del orden divino y estatal, ya que para los babilonios el rey era reconocido, ojo pues, el rey de Babilonia, Nabucodonosor, era reconocido como representante de sus deidades, y el desobedecerle era decir que también no obedecían a las deidades babilónicas. Entonces, cuando estos muchachos dicen que pues los acusan de no obedecer al rey, era como no obedecer a sus dioses, no obedecer a los dioses babilónicos. Pero esto también, esta historia tiene un detalle que no es un detalle menor, y este suceso de estos varones fue hecho en público. La historia así lo cuenta, y este no sometimiento al mandato del rey ponía en duda la relación de Nabucodonosor con sus deidades, porque al no obedecer al rey, entonces el rey perdía como credibilidad delante de su pueblo en su relación con las deidades babilónicas. Entonces esto era bastante compleja, esta situación de estos muchachos. Pero la afirmación que hacen el rey en el versículo 15, ¿y qué Dios será que os libre de mi mano?, estaba así imponiendo pues como rey, estaba imponiendo su autoridad, pero también estaba, digamos que haciendo valer su posición como representante de las deidades babilónicas. Y la consecuencia de esta postura a estos tres varones pues era la muerte. ¿Y por qué? ¿Por qué el rey le dice así? Porque si no adoráis en la misma hora, seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente. Entonces, hasta tal situación pues estos jóvenes pues podrían decir: sí, rey, ¿sabe qué? Pues hablar entre ellos, pues hagámosle, pero en nuestro corazón sabemos que el Dios verdadero es el Dios de Israel, pero hagámosle, vamos a ceder al rey para que dejen de molestarnos. Pero estos muchachos en realidad lo que hicieron fue dejar en firme la convicción delante del rey y del público, quizás, que estaba como expectante, ¿no? Mirando ahí a ver cómo iba a terminar esta historia, ¿ves? Estos muchachos y la gente viendo. Yo me imagino pues la situación como tan importante en ese momento, y la gente estaba esperando pues el desenlace de esa historia. Pero dice el versículo 16 al 18: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto.
he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces, mi hermano, aquí podemos resaltar la fe de estos varones al decir: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero también estos muchachos eran como realistas, pues, porque ellos resaltan también su convicción tan arraigada al aceptar, pues, la soberanía de Dios, ya que ellos, pues, afirmaron también esto: y si no, o sea, si el Dios de nosotros nos puede librar de tu mano y del horno de fuego y de tu mano, rey, pues nos puede librar de eso, no es necesario que te respondamos. Pero si Dios no le place librarnos del horno de fuego y eso, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Dejando en claro que si la voluntad de Dios no fuera salvarles del horno de fuego, preferirían la muerte antes de rendir adoración a otros dioses. Y obviamente, pues, esta respuesta dada en público delante de sus gobernadores, la gente importante, los políticos de la época, esto enoja mucho más al rey. Y entonces el rey, dice el versículo 19: entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Yo me imagino el rostro de Nabucodonosor manifestando la ira, manifestando rabia, manifestando quizás impotencia. Y ante tal negación de estos 3 jóvenes, de Sadrach, Mesach y Abednego, este rey toma una decisión quizás exagerada, y dice que mandó a calentar el horno 7 veces más. Y lo más probable, hombre, es que este horno en realidad no fue calentado 7 veces más. Simplemente esta historia lo que dice fue que este horno quizás fue calentado en su máxima capacidad. No sabemos cuánto era la capacidad de ese horno. Pues la verdad no teníamos un termómetro para medir. Pero esta expresión lo que dice es que este horno se calentara a su máxima capacidad, lo más que se pudiera. Y cuando él manda a calentar este horno, dice que mandó a unos hombres muy vigorosos de su ejército para que cogieran y ataran a Sadrach, Mesach y Abednego y los echaran en el horno ardiendo. Y dice que el versículo 21 que fueron atados y que lo echaron con su ropa, con sus zapatos, con sus turbantes, con todo lo que tenían, así tal cual como estaban vestidos, así los cogieron y los amarraron. Y dice que la orden del rey era como apremiante, o sea, el rey quería rápido, lo que se pueda, lo más diligente posible, echen a esta gente porque estoy muy enojado. Esa era como la expresión que el rey había hecho. Y dice que estos muchachos cayeron dentro del horno ardiente, y nosotros pues podíamos decir que simplemente pues aquí termina esa historia, ¿no? Y posiblemente, mis hermanos, este horno fue utilizado para la fundición quizás de la estatua que el rey había hecho. Pues nosotros no podíamos decir si sí o no, pero posiblemente pues este horno fue hecho para eso. Pero lo que sí es seguro, mis hermanos, es que este horno, yo me puse a averiguar, bueno, más o menos cuál era la temperatura que debía tener un horno para que se calentase lo más posible. Y dice que más o menos entre 1000 y 1300 grados. Imagínense usted, aquí cuando Medellín hace, no sé, 38 grados y usted está que no sé, imagínese eso multiplicado, no sé, 300 veces. Y era una temperatura bastante alta. Y quizás pudo haber alcanzado más grados. Y bueno, pero lo que este relato nos dice es que echaron a estos 3 varones, y que los hombres que echaron a estos varones al horno de fuego
dice que al exponerse a la temperatura, a la llama que este horno emanaba, murieron al instante. O sea que era una temperatura bastante considerable, pero también esto nos deja claro que humanamente era imposible sobrevivir ante tal castigo. Humanamente, al caer a ese horno era imposible pues sobrevivir a esta cosa. Y este relato, como le digo anteriormente, hubiera finalizado aquí, que estos muchachos simplemente cayeron, porque, bueno, ahí la conclusión era que morían. Esa es la lógica que se tenía. Pero esta historia toma un giro bastante interesante y donde Dios se manifiesta y hace un milagro y respalda a estos muchachos, porque estos muchachos pues eran muchachos fieles a Él, fieles a sus convicciones, pero sobre todo estos muchachos tenían una fe en el Señor. Y dice el versículo 24: entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de sus consejos: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Versículo 25: y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. El rey está con gran asombro, porque no podía no podía creer lo que él veía. Bueno, ¿cómo así que la gente que echó a estos muchachos al horno de fuego se murieron ahí mismo del calor del fuego tan alto que tenía? Y yo veo a 4 personas moviéndose ahí en el horno de fuego como si nada, se pasean como si nada. Y él simplemente como que no cree lo que está viendo, y va y le pregunta a los de su consejo para corroborar si estaba en lo correcto o no. Y él hace la pregunta: ¿no echaron a 3 varones pues al horno de fuego? Y respondieron ellos: sí, es verdad, a 3 se echaron. Pero él hace una afirmación, mis hermanos, donde es evidente el milagro de Dios para con sus siervos. Y dice el rey: he aquí yo veo 4 varones sueltos sin sufrir ningún daño. Pero hay una descripción que llama especialmente la atención del rey. Y dice: y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Nabucodonosor, mis hermanos, evidencia la afirmación que versículos atrás estos 3 varones habían hecho al rey delante del público. Le dice: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, rey, nos librará. Y aquí podemos observar lo que llamamos una teofanía. Una teofanía, y es simplemente una teofanía, es la manifestación visible de Dios. Eso es simplemente lo que es una teofanía. Y Nabucodonosor dice la expresión hijo de los dioses, y seguramente Nabucodonosor hace esta afirmación porque esto refleja la percepción pagana que él tenía de las deidades babilónicas en su momento. Recuerden que los babilonios tenían el pensamiento que existían varias deidades, y por eso hace esta afirmación, hijo de los dioses. Pero todos sabemos que el que se estaba paseando ahí era el mismo Señor, protegiendo a sus hijos. Y Dios se manifiesta, mis hermanos, de manera visible a Nabucodonosor, brindándole protección a sus siervos. Y es maravilloso cuando yo pienso en este suceso. Ese mismo Dios que tuvo cuidado de esos siervos, de esos 3 muchachos, también es el mismo Dios que hoy tú y yo adoramos y alabamos. ¿Y qué nos hace pensar, mis hermanos? Si Dios pudo proteger a estos muchachos en una situación tan extrema, ¿qué te hace pensar a ti de que Dios no tiene ese especial cuidado contigo?
¿qué te hace pensar? Nosotros vemos en una historia como esta la manifestación tan hermosa del Señor. Y yo simplemente saco una conclusión aquí, y es que Dios tiene especial cuidado de su pueblo, de su iglesia, de ti y de mí. No importa qué tan difícil, tan dura sea la situación, Dios lo tiene. Dice la palabra que nosotros somos como la niña de sus ojos. Qué bueno es el Señor. Y mis hermanos, este horno este horno fue quizás una prueba de fuego, ¿no? Donde se puso a prueba la fe y la convicción de estos 3 varones. Y Dios permite a veces que, así como estos 3 varones pasaron por esa situación, permite que nosotros pasemos por dificultades también, para probar nuestra fe, para probar quizás qué convicciones tienes tú con el Señor. Debemos hacer como estos muchachos. Yo creo que estos muchachos nos dan una lección bastante importante, y es que nosotros debemos tener certezas con el Señor, no dudas. Ellos en ningún momento dudaron, no, tuvieron una certeza. Y Dios quiere que en medio de las pruebas, mis hermanos, otros puedan verle. En medio de nuestras pruebas, que la gente vea, así como Nabucodonosor vio esta manifestación de Dios cuidando a estos muchachos en el horno de fuego, en esa prueba, en medio de la parte más caliente, por decirlo así, de ese momento. Así Dios quiere que vean en nosotros a Él, que lo vean a Él en medio de nuestras pruebas. Y Dios quiere que otros puedan verle. Quizás no físicamente como lo vio Nabucodonosor, pero sí que lo vean en qué decidimos, en la forma, en cómo tomamos decisiones, en qué acciones tomamos. Pero aún más, la gente tiene que ver al Señor en nuestras vidas con nuestra obediencia. Que la gente realmente vea a Cristo, a Dios en nuestra vida con nuestra obediencia hacia Él. Dice el versículo 26 y 27, mis hermanos: entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los del consejo del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se habían quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenía. Bueno, es curioso, yo no tengo esto preparado lo que voy a decir, pero algo que me viene a la mente, y es que el rey Nabucodonosor construye esta estatua de oro y manda a traer a todos sus gobernantes para dedicar a la estatua y mostrar su poderío, su poder, su gloria, todo lo que él, su ego, su soberbia, no sé. Pero este hecho fue utilizado para que Dios volteó la historia. Y lo que fue es que todos los gobernantes de Babilonia, todas las personas que rendían adoración a los dioses paganos, se dieron cuenta de que el Dios de Sadrach, de Mesach y Abednego era un Dios real y supremamente el Dios todopoderoso sobre las deidades babilónicas. Y todos estos varones, toda esta gente pudieron ver la mano de Dios sobre estos 3 varones, el cuidado, la protección, y cómo poner la fe en Él sirvió para dar testimonio a otros ante tal respaldo que vemos ahí. Y ahora, pensando en esto, pues ¿qué ven las personas en ti? Las personas que te rodean, tus amigos, en el trabajo, tus familiares, ¿qué ven en ti?
¿Será que ven un testimonio de una persona que realmente tiene su fe en Dios, sus convicciones firmes en el Señor? Estos varones, dice que el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún sobre el cabello de sus, pues el cabello de sus cabezas se había quemado, y sus ropas estaban intactas, y ni siquiera el olor a fuego tenían. Y esa historia termina con un reconocimiento y la exaltación de Nabucodonosor a Dios, al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Versículos 28 al 30 dice así: entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que es su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Miren que el rey al principio decía: ¿y qué Dios podría librarle a ustedes de su mano? Pero ahora el rey hace un reconocimiento: porque no hay Dios que pueda librar como este, como el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Dice el versículo 30: entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Y mis hermanos, ya para concluir, obedecer a Dios vale mucho más que incluso la seguridad personal. Tener la certeza y la fe de que solo Dios puede salvarnos, incluso cuando todo parece humanamente imposible. Y cuando hay pruebas, Dios demanda de nosotros, mis hermanos, fidelidad, así como tuvieron estos tres muchachos, estos tres jóvenes. Y que con ella, con esa fidelidad puesta en Dios o hacia Dios, podamos dar testimonios a otros de que Él es el único Dios verdadero, y que la gente pueda ver eso, así como el rey Nabucodonosor al final lo reconoce. Y esta pregunta, mis hermanos, creo que nosotros debemos hacernos esta pregunta y cuestionarnos: ¿qué tan profunda entonces son nuestras convicciones y tu fe para con el Señor? ¿Será tan profunda así como la de estos muchachos que prefirieron morir antes de servir a un Dios pagano? Y por otra parte, si no tienes esto, entonces ¿qué está viendo la gente en ti? ¿Qué es lo que ve la gente en ti? La gente que te rodea, tus amigos, amistades, familia, ¿qué ven en ti? ¿Qué es lo que la gente ve en ti, tus vecinos? ¿Qué están viendo? ¿Será que están viendo el carácter de Cristo en tu vida? O simplemente podríamos ser como el rey Nabucodonosor, haciendo reconocimiento de Dios por emociones. El rey se emocionó mucho y así hizo un decreto y mandó que adoraran al Dios. Pero esto, quizás como Nabucodonosor, quizás nuestra vida está siendo manejada por emociones y no una realidad en tu vida. O sea, estamos simplemente pues haciendo emociones con Dios y no estamos viviendo una realidad en nosotros. Dice que el rey, cuando pasa todo esto, él decreta que la gente que blasfemie, que hable mal del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en un basurero, un muladar. Eso tiraban hasta cosas, desechos humanos. Usted me sabrá entender, ¿no? Pero este rey nunca reconoce o confiesa al Dios de Israel como su Dios. Él dice: exaltado sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. El mío no. Eso es lo que hace el rey. No hay Dios como el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Y mis hermanos, esto no basta tampoco hacer con hacer reconocimientos,
Pues cosa que no está mal, no, hacer un reconocimiento al Señor. Pero Dios no quiere que nosotros lo reconozcamos, sino que más bien quiere de ti y de mí una convicción y una fe real. Eso es lo que quiere el Señor. Sí, el reconocimiento está bien, pero lo que Dios quiere es que nuestra vida haya convicciones y una fe real. Y que esa convicción y esa fe que tengamos ante el Señor sea a prueba de fuego. Buen Dios, te doy gracias por este momento, Señor, que me das, oh Dios. Gracias por, Señor, enseñarme que debo tener, Señor, convicciones y fe, Señor, real ante ti. Padre, ayúdanos, Señor, a entender, Señor, que tú eres más, Señor, que una moda, que tú eres más que una religión. Tú, Señor, eres el Dios creador del cielo y de la tierra. Que así como estos 3 jóvenes, Señor, honraron tu nombre y tuvieron una posición firme delante del Rey, de la persona con más poder en ese momento en el mundo. Señor, que nosotros también podamos tener convicción y una fe, Señor, férrea. Una fe, Señor, puesta en ti ante las motivaciones y las cosas que el mundo quiere poner, Señor, sobre nuestras vidas, Señor. Que podamos, Señor, ser luz a otros, Señor. Que otros puedan ver tu carácter, Señor. Que otros, Señor, puedan ver, Señor, que en nosotros vive aquel Dios creador del cielo y de la tierra. Y que nuestra convicción y que nuestra fe, Señor, sea, Señor, a prueba de fuego, así como estos jóvenes, Señor, lo hicieron delante del rey Nabucodonosor. Que la gloria y la honra sean para ti en Cristo Jesús. Amén.